apóstol Pablo está haciendo una declaración para quienes en ocasiones por las circunstancias, el avance de los años parece menguar nuestro vigor físico. Y Pablo coloca una gran verdad para que podamos aprender que estamos en un proceso constante de contrastes. Por un lado tenemos un desgaste continuo físicamente que va evidenciándose acerca de crecimiento, madurez y después envejecimiento. Pero el lado opuesto en la vida espiritual es un constante desarrollo y una poderosa oportunidad para ir desplazando, para que lo físico no tome el control, sino podamos decir, mientras nuestro ser interior va creciendo cada día más, lo externo hace revelación de lo que somos. Dice este verso, capítulo 4, verso 16, segunda de Corintios dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre o nuestro ser exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Wow. Para los jóvenes pareciera no tener tanta extensión, pero aquellos que ya tenemos más de 20 años ya empezamos a experimentar ciertos estragos a lo largo de nuestros días. Antes a mí no me pasaba y hoy ya lo vivo. Antes decían no tenía tantas molestias, hoy son una realidad. Pero es precisamente que nosotros estamos en un contraste entre lo físico y lo espiritual, pero no podemos desligarnos del uno del otro porque ambas esferas forman parte. Pero es lo que está diciendo Pablo, que tenemos que aprender a vivir en ese avance de nuestra edad, pero no permitiendo que lo físico, lo externo, tome el control para deteriorar nuestro vigor, sino por el contrario, que el vigor interno pueda ser superior para ir desplazando lo que ya nuestras capacidades naturales no son tan fuertes. Y es que tu vida, mi vida, en las batallas, en los conflictos y los retos que hemos vivido, nos han desgastado. Penas, dolores o circunstancias de adversidades donde nuestra fe, nuestro esfuerzo se han visto en un constante incremento, y después de superarse el conflicto vemos las circunstancias que genera, los estragos, y nuestro cuerpo lo resiente. Y es que las vivencias tienen dos propósitos: nos enriquecen después de haber pasado esos tragos. Mientras estamos ahí, pareciera no tener sentido. Y en ocasiones decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué a mí, Dios? Pero cuando hemos pasado, después de tanto tiempo, eso nos enriquece y nos permite aprender lecciones que de otra manera probablemente no las aprenderíamos para el día de mañana. Pero también nos han desgastado. Hay jóvenes que parecen ancianos y hay ancianos que parecen jóvenes, ¿no? Debido a ese contraste que se tiene. Y a veces un envejecimiento prematuro puede deberse a una cantidad de factores, pero hay momentos en que no aprenden cómo enfrentar las circunstancias, y al hacerlo solo en sus fuerzas los va a deteriorar. Y Pablo nos está enseñando una de las lecciones más importantes para los creyentes que ya tenemos cierta edad y para los que están avanzando la vida cristiana. Por lo tanto, dice aquí que estamos en un contraste entre lo interno y lo externo. Es una circunstancia que no podemos evitar. El apóstol Pablo dice, por lo tanto, es decir, debido a todo lo que he experimentado, tengo que llegar a la conclusión y decirles a ustedes, iglesia de Corinto, que ustedes pueden ver mi anatomía, pueden ver mis condiciones físicas externas, pero lo
que ustedes todavía no alcanzan a darse cuenta, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, es que dentro de mí hay un constante desarrollo, un crecimiento que me permite tener más fuerza que antes para seguir adelante. ¿Recuerdan a Caleb? Cuando yo estaba estudiando esto, recordé a Caleb, aquel hombre que fue enviado para reconocer la tierra, y cuando regresó dijo: esa tierra nosotros nos comeremos como pan caliente a toda esa gente. Y cuando transcurren los años y no se les fue entregada, la gran mayoría había desaparecido ya. Y cuando Josué dice: es el tiempo, Caleb se levanta y dice: yo estoy tan fuerte como el primer día. Qué tremendo. Había en él algo que el mismo Señor después lo declara y dice: solo Josué y Caleb, porque en ellos hay un espíritu distinto. Y eso es lo que Pablo está enseñando, que hay una dualidad de condiciones en nuestra vida, que finalmente nuestro desgaste exterior no lo podemos ocultar, aunque hoy hay productos que pueden retardar el crecimiento, ¿eh? Pero no lo podemos impedir. Pero hay una ley que es la ley natural, y hay una escritura, si alguien la tiene, si alguien la busca, por favor, Deuteronomio es 33, verso 25. Hay una ley que es la medida de nuestros días, define la fuerza que nosotros tenemos. Qué impactante, eso el Señor le dijo a Moisés. Deuteronomio 33, 25, por favor. Sí. Como tus días serán tus fuerzas. Como tus días. Esa es la ley natural de la vida. Y aunque estamos sujetos a esa ley por las cuestiones fisiológicas, no obstante, tú y yo vivimos sobre otra ley que es más impactante porque es eterna. Pablo dice: no desmayamos, es decir, no nos desmoronamos ante las circunstancias que vivimos. Pablo no renunció ante los retos, apedreamientos, cárceles, naufragios, porque en él había una mayor capacidad para superar las condiciones de su entorno físico. Por eso dice: no desmayamos. Y me gusta la palabra que utiliza él: no desmayamos. Esa palabra significa no renunciar, no debilitarse, no perderse. Y él dice: ¿cuál es la causa de no desmayarme ante todas las condiciones que hemos enfrentado? Y él nos da la respuesta. No porque mi anatomía tenga o posea características especiales para propiciar ser fuerte. Él no puede negar que está avanzando su edad. Él no puede negar que está llegando a un tiempo donde los estragos de la lucha, de dar testimonio, de caminar tanto, ha llegado el momento. Pero dice: no desmayo, no porque sea un gigante en las fuerzas corporales, sino porque hay una ley mayor, que en mi interior hay una capacidad de renovación constante que es superior al desgaste externo que estoy viviendo. Qué grato. Por eso tú y yo podemos tener el vigor, como dice la Biblia, que Dios nos puede dar fuerzas como de búfalo, porque esa es la expectativa que el Espíritu Santo propicia en nosotros los creyentes, que vayamos hacia adelante. Pablo no podía negar que su cuerpo estaba cansado. Pablo no podía negar que él había ya vivido batallas y lo habían desgastado. Batallas que lo habían conducido a ayunos. Su enfermedad, que no podemos ubicarla completamente, aunque creemos que fuera cerca de los ojos, esa también generó un grave conflicto. Tan es así que él oró y le dijo: Señor, tú tienes el poder para librarme. Si alguien tenía fe era Pablo.
Si alguien sabía y creía en milagros era Pablo. Y por 3 veces dice, le rogué al Señor, ayúdame, líbrame. Y el Señor le dijo, no, Pablo, pero mientras seas vulnerable, en ti habrá un poder para ir superando cada una de esas circunstancias. El poder de Dios estaba haciéndose realidad. Y es lo que está diciendo Pablo, que en nuestra vida espiritual, la medida en que tú y yo aprendamos a desarrollarlo, porque esa es una decisión personal. Nosotros definimos el nivel espiritual al cual aspiramos tener. No es solo por orar y decir, Señor, quiero ser un gigante de la fe, o quiero tener esa capacidad. No, es el desarrollo personal de pasar e invertir tiempo con Dios, de escudriñar su palabra y tratar de hacer la practicidad de lo que conocemos. He mencionado que la obediencia es la condición de la bendición. Y ese es imprescindible si queremos lograr tener una vida cada vez más intensa. Pablo también está enseñando que nosotros no podemos perder algo que es prioritario, cual que somos llamados a crecer, a madurar. Tú y yo no debemos impedir lo que el Señor ya ha preparado, es decir, en lo físico no podemos impedir alcanzar edad ni alcanzar madurez. Si eso es en lo natural, en lo espiritual debemos también reconocer que somos llamados a ir escalando etapa tras etapa para alcanzar el nivel de madurez al cual Dios nos ha destinado. Pero tú y yo podemos frenar ese proceso porque es nuestra decisión. Por eso Pablo dice, mi ser interior cada día está adquiriendo una nueva fortaleza. Voy a una etapa a otra. Y qué grato sería que nosotros pudiéramos aprender ese secreto. Si nos estancamos espiritualmente hablando, estamos propensos no solo a un deterioro, sino a una muerte espiritual segura. Yo creo que ustedes han visto cuando salen a la carretera o cuando ven como este tipo de abundante o lluvias tan abundantes, espejos de agua o lugares donde se acumula agua y uno dice, el agua es vida. Pero cuando esa agua no tiene movimiento, cuando esa agua se estanca, ya no es vida. Genera un caos, un clima crítico de enfermedad y finalmente es muerte. Y eso es lo que estamos hablando. Pablo le está enseñando a la iglesia de Corinto que ellos necesitan dejar la niñez y la adolescencia espiritual porque su ser interior está hambriento y sediento, y la medida en que nosotros propiciemos ese alimento, entonces será el desarrollo hasta alcanzar la estatura al cual somos llamados. Por eso Pablo a la iglesia de Éfeso les dice en el capítulo 4, hasta que todos lleguemos al nivel, a la fe, es decir, para que todos los creyentes aspiremos a alcanzar esa etapa o ese nivel de fe donde todos deberíamos llegar. Y no es que tú y yo ya hayamos llegado, no, estamos en ese proceso, estamos en un proceso formativo, pero ese es el propósito, que dentro de ti existe todo un potencial para crecer. Tú y yo no sabemos cuál es el nivel al cual Dios nos ha destinado. Tú y yo no sabemos cuántas capacidades hay, a menos que no estemos dispuestos a permitir que el Espíritu nos conduzca cada vez más adelante. Vemos a Pablo como un gigante, pero recuerda cómo empezó. Él era un adversario, un enemigo de la iglesia. Él tenía una gran capacidad intelectual, pero no tenía ninguna revelación. Su entendimiento simplemente era ajustarse a un sistema de reglas religiosas que era la ley y tratar de justificar su conducta y comportamiento por lo que había aprendido. Pero cuando el Señor entra en su vida, Pablo empieza a cambiar, como fue igual con Esteban. Esteban, un gigante de la fe, de la predicación.
A veces yo me he preguntado, Señor, y lo he dicho en los estudios, ¿qué hubiera pasado si Esteban hubiese continuado con vida? ¿Qué hubiera pasado? Si te fijas, no podemos comparar, pero Esteban y Pablo asistieron a la misma sinagoga, venían del mismo trasfondo, eran judíos helenistas, ellos tenían al mismo maestro, ellos habían compartido las mismas enseñanzas. El conflicto es que Esteban se convierte antes que Pablo. Y puedes darte cuenta que Pablo con Esteban tenían una gran similitud después de su conversión, con un alto grado de entendimiento, con un crecimiento y desarrollo enorme. Y puedo decir, y a veces quizás esté mal, en que ni la predicación de los discípulos, es decir, de los apóstoles, fue al nivel que Esteban compartió. Él volaba a otras alturas, él vivió otros niveles, pero es en la soberanía de Dios que acontece. Por eso Pablo, con todo el trasfondo religioso, cultural que poseía, no era nada hasta que llegó el Espíritu Santo. Y él entonces pudo decir, antes mi vida giraba en esta esfera, hoy en esta senda. ¿Cómo llegar a alcanzar ese nivel? Mira, probablemente cuando lees Hebreos 11 y ves a los héroes de la fe, dices, ¿cómo es que llegaron? ¿Cómo lograron cambiar? ¿Cómo lograron impactar su mundo? ¿Cómo superaron adversidades? Y por lo general nosotros pensamos que Dios les había colocado ya una capacidad especial, un talento único, o Dios tenía ya un privilegio predeterminado para conferirlo. Pero eso sería injusto si Dios lo hiciera. Dios nos da una misma medida de fe para iniciar y nosotros definimos hasta dónde y cómo hacerlo. Lo que acontece es que esos hombres y mujeres estuvieron en un tiempo y en un momento específico donde su fe pudo alcanzar ese nivel y esa estatura debido a que ellos estaban experimentando eso, que dentro de ellos hay un crecimiento al cual podemos aspirar. La ley espiritual es que lo natural no puede impedir ni eliminar el crecimiento y el desarrollo espiritual. Nuestras funciones físicas limitantes por la edad, las circunstancias no pueden disminuir ni eliminar lo que tú y yo podemos propiciar, crecer espiritualmente. Eso es lo que está enseñando Pablo a la iglesia de Corinto. Hay un desarrollo del cual ni las circunstancias ni las condiciones adversas pueden impedir. Cuando tú y yo estamos pasando momentos difíciles, lo vemos desde una perspectiva donde no queremos estar, y yo soy el primero en no querer estar en una situación de esas. Pero cuando Dios permite que ciertos momentos nos impacten, es porque tienen un propósito específico. El Salmo 4 dice que cuando estamos bajo angustia, bajo estrés, bajo estrechez, bajo conflictos, el propósito de que Dios permitiera a esa circunstancia impactarnos no es para eliminarnos, castigarnos, ni tampoco porque le hemos fallado a Dios. El propósito de permitir que pasemos por ese trago es para crecer, para llevarnos a abundancia, dice el Salmo 4. Cuando estaba en angustia, me sacaste abundancia, dice. Y es que no podremos crecer a menos que no recordemos que dentro de nosotros Dios nos está llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. En Colosenses 3:10, si tú lo tienes ahí a la vuelta de tu Biblia, en un poquito más. Si tú lo tienes, acompáñame a leerlo en voz alta para que se escuche. Porque esta Biblia que tengo aquí se niega a que se maneje rápidamente. De verdad. Se niega. Pero alguien lo tiene. Colosenses 3:10, por favor.
se va renovando. Nuestro interior, en la medida en que tú y yo entendemos las verdades del Señor, las verdades eternas, se va renovando, va desarrollando esa capacidad y desligándose de lo que antes lo atraía o donde estábamos antes. Hay papás que tienen una condición que es grato. Hay una pared donde colocan a sus hijos y cada ciertos meses o cada año están mirando su desarrollo, su estatura, colocan la fecha, la estatura, y así van dando oportunidad para ver su desarrollo, su crecimiento. ¿Qué tanto han logrado alcanzar una estatura en ese lapso de tiempo? Y yo creo que eso para ti, para mí, pudiera ser muy grato. No podemos medirlo de esa manera física, pero sí podemos darnos cuenta: frutos, entrega, fe, conocimiento, práctica de la palabra, es donde podemos entonces medir que estamos alcanzando otro nivel de preparación, de entrega. Todos somos llamados a crecer. Todos los nacidos de nuevo somos llamados a desarrollo espiritual. ¿Hasta dónde podremos llegar? Eso solo tú o yo en lo individual podemos definirlo. Pero la expectativa es que todos lleguemos a la medida de fe, que lleguemos a ese punto. Por eso Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, dice: es que lo que yo enseño en todas las iglesias es la misma enseñanza, la misma doctrina. En otras palabras, no había un banquete para alguien distinto de otras iglesias. La esencia, la profundidad de las riquezas es la misma en todo lugar. Pero necesitamos tú y yo avanzar en ese contexto, donde en que nuestra fe debe ir mirando más allá. A veces solo tenemos la fe que podemos decir la fe salvadora, es decir, aquella en la que nos convertimos al reconocer que Jesús es el Salvador, que Él pagó el precio de nuestros pecados y en Él está nuestra confianza de salvación. Pero esa no es la única fe ni el nivel de fe que debemos tener. Ese es el ABC de nuestra fe. Es lo esencial para hoy y por una eternidad. Pero el propósito de la fe es ir colocando esa confianza ante los retos de cada día, creyendo que Dios tiene el control y nos va a llevar paso a paso, a pesar de la adversidad, a pesar de los tiempos críticos, para ir desarrollando esa confianza y superar nuestro nivel de fe. Y ya no solo creemos en el Señor, porque esa es la base de nuestra vida, sino crecer en la medida de ver cosas más grandes que Dios tiene reservadas para nosotros. La fe viene por oír la palabra. La revelación nos dará la oportunidad de desarrollar esa clase de fe, porque a veces ya no utilizamos la fe y necesitamos exponer esa fe, y en ocasiones Dios va a propiciar que nuestra fe se ponga en acción. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque Dios espera que alcancemos como esos padres esa estatura que nos lleve adelante. No podemos tener la fe de hace un año. Necesitamos movernos a otro nivel de fe. No estoy hablando de milagrería. Estamos hablando de esa fe de conocimiento, de comunión con Dios, que camina con el Señor en armonía con su palabra, que acepta la soberanía de Dios y que continúa el desarrollo de su vida cristiana, pero fortalecido en la fe, que es muy distinto a buscar otros horizontes. El conocimiento también debe ser lo que nos conduzca a que nuestro ser interior pueda ir descansando en que Dios, en su ilimitada capacidad y sabiduría, va revelándonos en la medida en que podamos crecer, irnos confiando aquellas cosas que son vitales. Antes solo nos deleitábamos en que el Señor nos salvó, gracias Dios, pero no teníamos un arraigo mayor para hacerle frente a la vida cristiana. Por eso cuando Jesús iba a partir,
Los discípulos durante 3 años no habían captado la totalidad de las cosas. Y claro, ni nosotros lo hubiéramos captado. Pero Jesús les dijo: cuando yo me vaya, entonces vendrá el Espíritu Santo y les revelará todas las cosas. Ese es el punto. Por eso Jesús dijo: ya no les llamaré siervos. Hoy voy a tener una diferencia de relación porque voy a revelarles todas las cosas. ¿Recuerdas Esteban cuando estaba siendo apedreado en el capítulo 7 de Hechos? Esteban no estaba preocupado por cómo salir ileso del juicio que tenía. Esteban no estaba preocupado por el resultado. Repentinamente el Espíritu Santo propicia, debido a la madurez, al crecimiento, al conocimiento de Esteban. Abre los ojos y no es una visión, él está claramente observando lo que está detrás del telón. Es decir, el Espíritu Santo retira todos los obstáculos para que él pudiera ver con toda claridad lo que estaba sucediendo en los cielos. Él vio la gloria de Dios, lo excelso, lo extraordinario, lo que ojo no vio ni oído nunca oyó, lo que es indescriptible, él lo estaba viendo. Por eso cuando dijeron vamos a apedrearlo, él ya no estaba en el conflicto de pensar qué va a suceder. Él estaba viendo lo que en unos minutos más estaría por disfrutar. Es como Eliseo ante aquella multitud que los había rodeado para desbaratarlos. Él estaba tan tranquilo. ¿Por qué estaba tranquilo? Cuando su siervo estaba nervioso, temeroso, estaba bajo estrés, en la ansiedad de qué va a pasar. Y Eliseo estaba descansando. ¿Era irresponsable? No. ¿Era ignorante de los hechos? No. Tenía un alto grado de comunicación con Dios, de relación, de conocimiento. Y oró y le dijo: Señor, ábrele los ojos a este. Ábrele los ojos para que se dé cuenta, más allá de lo físico, más allá de lo natural, que en lo espiritual hay una enorme cantidad de cosas que todavía no conoce. Y el Señor le abre los ojos. ¿Y qué sucede? Se da cuenta que en el ámbito espiritual, que es real, hay un enorme poder, una enorme cantidad de recursos, en la medida en que tú y yo conocemos a Dios, caminamos con Él y creemos que Dios lo puede hacer. Es lo que Pablo está enseñando. Que no debemos mantenernos en el nivel anterior, sino aspirar cada día a esa comunión de revelación. ¿Para qué? ¿Por jactancia? No. Para provecho de nosotros, sí, pero también para provecho de otros. Porque en la medida en que tú y yo conocemos a Dios, también podemos tocar y propiciar que otros le conozcan y sean llevados a esa comunión con Dios. Efesios 3:16, si lo tienes. Efesios 3:16, y con eso concluimos. Siempre Pablo reconoce la realidad entre lo temporal y lo permanente, entre lo físico y lo espiritual, entre lo terrenal y lo celestial. Efesios 3:16, por favor, si lo tienes. Alguien con voz de trompeta, por favor. El ser fortalecidos, ¿dónde? En el ser interior. Ahí donde lo visible no lo percibe, pero lo invisible es tan real que puede ser fortalecido para que nosotros sigamos adelante. Es por eso que Pablo pudo lograr enfrentar naufragios, pudo enfrentar cárcel, pudo enfrentar persecución. Claro,
lo externo, experimentaba dolor, crisis, pero que era la fuerza que lo impulsaba, el ser fortalecida su vida interior por el Espíritu Santo. Es lo que tú y yo tenemos disponible. Nuestras fuerzas van menguando, pero nuestro ser interior va creciendo. Nuestras capacidades físicas se van limitando, pero nuestra vida espiritual está en ascenso constante. Nuestra fe está alcanzando cada vez regiones más elevadas, aunque nuestra vista parece irse perdiendo, como la mía va perdiendo su capacidad de visión, pero la fe alcanza todos esos niveles sabiendo que Dios sigue teniendo el control y que en sus manos tenemos libertad. Por eso dice Pablo, no desmayamos. En otras palabras, tú y yo no renunciemos al propósito al cual Dios nos ha llamado. Si tú y yo estamos hoy todavía de pie es porque Dios tiene un propósito. Y mientras no lleguemos a cumplirlo, estaremos todavía aquí. Tú y yo estamos todavía aquí porque Dios tiene ese propósito claro. No renunciemos. Que nuestro ser interior se mantenga sólido, estable y podamos decir como Caleb, yo estoy tan fuerte como el primer día. La verdad, yo así me siento. Como ahora que estamos aquí en este lugar, así me siento, como si fuera la primera vez que abrimos un lugar y decir, Señor, gracias, Dios, vamos adelante. Y estoy emocionado, como si fuera el primer día en que Dios nos llama. ¿Por qué? Porque ese es el propósito, de saber que Dios tiene algo más allá. Y nuestro ser interior necesita crecer en revelación, en conocimiento, en sabiduría, en fe y en acción. Y que el Señor nos ayude, porque esta piel, tarde o temprano, va a evidenciar el proceso de los años. Pero que así como estamos evidenciando el proceso de los años externamente, también podamos manifestar el proceso de avance y desarrollo del ser interior. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Que nuestra fe pueda decir, todo lo puedo en Cristo. Con el Señor podamos decir, vamos adelante, Dios. Que el día de mañana el Señor te proponga hacer algo y tú puedes decir, Señor, si tú vas conmigo, yo voy. Ese es el punto. Los retos van a venir, pero fortalecido nuestro ser interior en Él, podremos seguir adelante. Y ese es el punto esta noche. Señor, ayúdanos ante las circunstancias. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y tú habla con Dios y decirle, Señor, ayúdanos a crecer, a madurar, a alcanzar esa estatura. Padre, te damos gracias, porque tu palabra es la fuente inagotable de revelación y sabiduría. Y nos permites accesar por la revelación de tu Espíritu Santo para que lo que hiciste con otros lo haces también con nosotros. Permite que este ser interior espiritual adquiera cada día, Señor, revelación, conocimiento por tu Espíritu Santo, donde nuestra fe se arraigue cada vez más en ese proceso formativo de tu palabra, donde aprendamos a depender de ti y considerando, Señor, tus inagotables recursos para seguir adelante, recordando que tu soberanía define y determina todas las cosas. Señor, ayúdanos para lanzarnos cada día más hacia adelante, avanzando la obra, tocando a otros, proclamando tu palabra, Señor. No renunciamos al propósito al que tú nos has llamado, aun cuando los años transcurran como en Abraham, Señor, cuando a los 75 años le diste una promesa, cuando le dijiste que había un propósito específico, no claudicó, no renunció porque creyó que tú eras fiel para cumplir tus promesas. Y a la edad de 100 años, Señor, le permitiste el cumplimiento del propósito. Y de esa manera el Padre de la Fe pudo escribirse la historia que tú sigues teniendo ese plan perfecto, Señor. Así nosotros anhelamos ir adelante, creciendo en nuestro ser interior y crecer en la fe, crecer en conocimiento, crecer en revelación y en una entrega para ti, Señor. Te damos gracias. Gracias, Dios, porque podemos decir como Caleb, estamos el día de hoy tan fuertes como el primer día en que tú nos propusiste seguir adelante, Señor.
toma nuestra mano, toma nuestras fuerzas, multiplícalas, mi Dios, y danos fuerzas nuevas para seguir adelante. Te damos las gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. El Señor les bendiga. Estaremos el próximo domingo en las instalaciones de la iglesia a la 1 de la tarde. Saludos y bendiciones.